Como os decía, bueno, bienvenidos, bienvenidas a quienes estáis ahora em, aquí en la reunión, en la presentación y que es esta presentación grabada. Entonces, bueno, como os decía, voy a presentar el posgrado, pero también las otras actividades formativas que tenemos. De hecho, empezamos primero con un seminario de introducción que era como más breve y como que hubo más interés por el tema, pues fuimos ampliando esta propuesta hasta convertirla en posgrado, que la primera edición fue en el 2022, esta ya va a ser la cuarta, la que arrancamos en octubre. A raíz de esto y porque había mucho interés también en Latinoamérica y hacíamos seminarios online por Zoom, sobre todo desde la pandemia, pues también arrancamos este curso de especialización, que ya vamos por la tercera edición. Ahora las ediciones están cerradas. La tercera edición empezó en marzo del 2025, la cuarta empezará en marzo del 2026 y que es básicamente los mismos contenidos teóricos, clases teóricas y clases online que el posgrado, pero pues luego incluye 5 encuentros presenciales. Entonces, bueno, digamos que la propuesta más completa que tenemos en este momento es el posgrado, que son 10 meses con clases, con los encuentros presenciales, que son 5, las clases online, que son quincenales, de octubre a julio, y luego el acceso a una plataforma online donde hay clases grabadas, teóricas y un montón de materiales complementarios, bueno, muy completo, ¿no? Pues en cursos presenciales es lo mismo, pero sin los encuentros presenciales, que ya es una gran diferencia. Y después también, incluso hemos lanzado justo ahora, hace un mes, unas semanas, la opción de solo tener acceso a la plataforma donde están todos los contenidos, es decir, las clases grabadas, los materiales complementarios, que luego explicaré un poco, pero sin ni siquiera las clases online por Zoom, como lo que estamos haciendo ahora. Que bueno, está dirigido a personas, bueno, pues que por temas de recursos económicos o de horarios o de tiempo, pues no puedan inscribirse a ninguna de las otras dos opciones formativas, ni al posgrado ni al curso de especialización. Y entonces, bueno, sí que luego hay un trabajo final, unas tutorías y da esta opción del formato on demand, que es como ir estudiando cada uno a su ritmo, a luego acceder o al curso de especialización o al posgrado más adelante, ¿no? Digamos que es como una manera, incluso luego vamos a empezar a repartir en módulos más pequeños toda la formación para lo mismo, facilitar a personas que por temas económicos o de tiempo pues no puedan dedicarle, o sea, no puedan inscribirse de momento a lo que es el posgrado, al curso de especialización online, ¿no? Y por último, ya pues por comentar todo, que esto arrancó como una propuesta para las personas que están haciendo el curso de especialización online en Latinoamérica, que hemos tenido en 3 años más de 100 alumnos de toda Latinoamérica, de unos 10 o 12 países, yo diría. Entonces luego, cuando fueron acabando el curso, claro, luego querían más, querían hacer la parte presencial. Claro, no pudieron hacer el posgrado porque implicaba venir 5 veces en 10 meses, o sea, cada mes y medio a Barcelona. Pues por eso hicieron el online, pero ahora que ya pues tenemos bastantes exalumnos, pues empezamos del curso de Latinoamérica, pues hemos empezado a hacer esta propuesta de intensivos que comprimen parte, bueno, son 5 días, bueno, 6, del 5 al 30 de julio es el siguiente, pues lo que es el contenido práctico que hacemos en el posgrado en los encuentros presenciales, ¿no? Entonces, digamos que esta es una opción para, de entrada, las personas que ya han hecho o están haciendo el curso online o que vayan a hacer el on demand, pero también incluso personas que han hecho el posgrado por seguir haciendo prácticas y formándose, pues nos han mostrado interés. Entonces vamos a hacer este en julio, del 25 al 30, que es residencial. Haremos otro en septiembre, también aquí en Cataluña, y luego vamos a empezar a ir a Latinoamérica para poder, bueno, facilitar a las personas que vienen allí, pues que hay muchos estudiantes que son de México, Colombia, Costa Rica, Argentina, pues empezaremos a viajar para hacer estos intensivos allá. Entonces, bueno, es una opción formativa que está abierta a, bueno, a personas que ya tengan cierto recorrido, ¿no? Tampoco para alguien que no haya hecho nada, pero sobre todo está destinada a estos perfiles, pero también está abierta a otros perfiles. Entonces, esto es un poco todas las actividades que tenemos ahora mismo en marcha. Y bueno, ya os digo que esta parte la voy a pasar un poco más rápido para justamente tener más tiempo para hablar luego de tanto del posgrado como de las otras formatos formativos. Pues bueno, el instituto arrancó en el año 2018.
Yo en realidad ya estaba interesado en este tema desde mucho antes. De hecho, publiqué un libro sobre el tema en el año 2017 que se llama Investigación y Psicoterapia Psicodélica, pasado, presente y futuro. Y en ese libro justamente pues entrevisté a un montón de investigadores, psicoterapeutas que se dedicaban a este campo, bueno, desde los que se dedicaron ya en los años 50, 60, 70 del siglo pasado y los que han reiniciado toda esta investigación y práctica desde finales de los 90. Entonces, y justamente lo publiqué, bueno, lo escribí y lo publiqué un poco yo ya había hecho algunas entrevistas, se había publicado y me fui dando cuenta yendo a congresos haciendo un poco el seguimiento de todo lo que estaba pasando ya desde hace más de 10 años, ¿no? Todo este renacimiento psicodélico, que lo que tenía que ver con lo que estaba pasando ahora, solo estaba disponible en inglés la información, ¿no? Ya fuese congresos, artículos científicos, documentales que muchas veces no se traducían al castellano o eran de difícil acceso. Y entonces un poco la idea de publicar este libro fue hacer accesible la información sobre toda esta investigación y psicoterapia, sobre todo que tenía que ver con lo que está haciendo actualmente, pues al público bueno, pues, hispanohablante o que no tenía acceso que quizás no se movían esos círculos a la información en inglés que estaba disponible. Esto luego eso cambió justamente, no hace tanto en realidad, con el estreno del documental de Michael Pollan en Netflix en el 2022, bueno, y con la publicación de su libro, bueno, esto empezó a cambiar hace como no tantos años. Entonces, bueno, ahora esto ha hecho que haya muchísimo interés, que es lo que nos ha hecho pues, arrancar este posgrado. En Estados Unidos ya arrancaron posgrados parecidos en el año 2014, 2015. Y entonces lo interesante también, y esto es un poco pues, por hacer el encuadre y luego ya paso a los contenidos, es que cuando les entrevisté a estas personas del libro, pues les preguntaba por el presente y el futuro, que estamos hablando de entrevistas hechas en el 2015, 16, 17. Claro, me decían, bueno, pues la investigación ya se está haciendo, pues psicoterapia está con MDMA para estrés postraumáticos, psilocibina para la depresión, etcétera. Y decía, bueno, algunos decían, ¿no? Los más veteranos, la investigación está muy avanzada, los resultados están siendo muy positivos, entonces es muy probable que se vayan digamos, legalizar o regular como fármacos de aquí a unos años, que es lo que está pasando ahora. Y entonces me decía, bueno, el futuro en realidad es formar a gente para poder tener personas preparadas para acompañar estos procesos en contextos de psicoterapia, porque si se legalizan las sustancias y no hay nadie formado para acompañarlo, estos procesos pues no tiene por qué ser, o sea, puede ser positivo en parte, pero puede ser tan negativo en el sentido de que si las personas que las administran, suministran, no están formadas, pues pueden incluso retraumatizar a las personas que accediesen o accedan a este tipo de psicoterapia, ¿no? Entonces yo tenía en el radar en el 2017 esta idea de arrancar una formación. Como os digo, en el 2017 aquí todavía no había como la masa crítica, digamos, de gente interesada en invertir ese tiempo y ese dinero en hacer una formación de este tipo, porque todavía sería como algo muy lejano, y de hecho en el 2017-18 parecía como algo muy lejano. Pero, pues bueno, entre el año 2018 y el 20 pasaron varias cosas. Yo creo que esto lo voy a pasar un poco más rápido, pero ya para el 2022, después de la pandemia, fue cuando lo mismo que estaba ya pasando en Estados Unidos hacía varios años, a nivel de, bueno, eso de conocimiento sobre el tema, de interés por el tema tanto de profesionales como de personas que buscaban este tipo de terapias, de estudios científicos que estaban realizando, pues ya empieza a pasar también lo mismo aquí. Y cuando digo aquí me refiero a Cataluña y a la península ibérica, porque Latinoamérica todavía van un poco con más retraso, entre comillas, en relación a aquí, ¿no? Entonces, primero empezó a pasar en Estados Unidos, Canadá, Suiza, luego empezó a pasar en algunos otros países europeos, Inglaterra, Alemania, y bueno, aquí llegó un poquito más tarde, pero bueno, digamos que nos llevan como 5 o 7 años de ventaja en relación a nosotros en Estados Unidos, pero aquí ya están pasando muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, a partir de 2022, pues cada vez nos empezó a contactar más gente interesada. Cuando hicimos este seminario de introducción, me refiero a muchos cientos de personas, entonces no solo de aquí, sino de Latinoamérica, y fue cuando nos planteamos ya hacer el posgrado, fuimos invitando a diferentes profesionales a dar charlas, para ir anunciándolo, y como os digo, la primera promoción fue en el 2022 del posgrado, que esta sería ya la cuarta, la que va a arrancar ahora. Del curso de especialización online llevamos tres. La primera empezó en el 2023, la segunda en el 2024, la tercera empezó este año. Luego está el curso on demand, como os he dicho.
Entonces, un poco esto el encuadre, ¿no? Y luego lo último, pues también, no creo que sabéis, pues que hubo esta primera ola de investigación de psicoterapia del siglo pasado, años 50, 60, 70 del siglo pasado. Luego hubo prácticamente 30 años donde no se hizo nada por el consumo recreacional masivo, se paró prácticamente todo, tanto la investigación como la psicoterapia, aunque nunca del todo. Y fue a partir del año 99-2000, que bueno, este gráfico es un gráfico de número de publicaciones sobre el tema de los psicodélicos. Luego hay otro gráfico parecido sobre el tema de la psicoterapia. Este con psicodélicos, pues primero hubo este bajón, digamos, durante 3 décadas, y a partir ya de hace 20 años, 2005, se empiezan a publicar los resultados de esos estudios nuevos que se han empezado a hacer, y a partir de ahí, como los resultados, y a partir de ahí ha sido exponencial, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, pensar que hay más de 1000 clínicas de psicoterapia asistida con ketamina o de tratamiento de la depresión con ketamina con un enfoque más médico en Estados Unidos. Aquí en España debe haber pues, igual unos 4, 5, 6. Pero bueno, si miramos a nivel de población, pues probablemente acabará habiendo unas 300 clínicas en todo el estado. Y claro, eso es con ketamina, que es la única sustancia legal, pero bueno, dentro de poco ya serán legales también la psilocibina, el MDMA. Se espera que para el 2030, de aquí a 5 años, quizás también el DMT, el 5-DMT, el 5-MeO-DMT. Entonces, bueno, está habiendo un cambio de paradigma bastante importante. Aparte que luego ya están también realizándose muchos estudios científicos, tanto en Cataluña como en otros lugares de España. Se puede trabajar haciendo preparación e integración de sesiones que las personas hacen en otros lugares, en otros contextos. Se puede hacer acompañamientos de microdosis. O sea, legalmente ya hay muchas cosas que se pueden hacer, pero bueno, aquí a 5 años se espera que esto pues todavía ser como mucho más, vaya a estar como mucho más ya integrado, pues un poco como ha pasado con el CBD y la marihuana medicinal, o como pudo pasar en su día con el mindfulness, por poner un ejemplo de algo que en principio no tiene mucho que ver, pero bueno, como que es una técnica que era muy alternativa y que ahora es mainstream y se enseña hasta en las universidades, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea es que va a acabar pasando lo mismo con esto de aquí a unos pocos años, y entonces, bueno, pues a muchas personas les parece que es pronto todavía para formarse, porque no lo ven, ¿no? Digamos, de aquí a un año o dos que se vayan a poder dedicar. Yo creo que cada vez se van abriendo más puertas, pero bueno, es como ir posicionándoos para cuando esto ya se pueda hacer, ¿no? Entonces, un poco ese es el contexto de por qué arrancamos este posgrado. Yo sé que yo ya, además, mi doctorado, mis estancias las hice en una universidad de San Francisco de Estados Unidos que se llama el California Institute for Integral Studies, y esa fue la primera universidad donde se arrancó un programa de posgrado en psicoterapia con psicodélicos en 2014. Entonces, bueno, yo ya iba siguiendo ese proyecto, luego publiqué mi libro. Entonces, bueno, pues para cuando ya arranqué el posgrado, pues digamos que me nutrí también de las diferentes propuestas que ya existían en ese momento, que no eran tantas, y de hecho la nuestra fue la primera en castellano, el primer posgrado en castellano, tanto aquí como en Latinoamérica, que se arrancó de este tipo, ¿no? Entonces, un poco respondiendo a este interés creciente, como os decía, tanto por parte de profesionales de la salud mental como investigadores, y también incluso pues eso, los usuarios, ¿no? Los propios clientes, personas que buscan tratamiento, que pues, han visto el documental de Michael Pollan en Netflix, o han leído un libro, o han leído un artículo, también se van interesando por esto, ¿no? Entonces, tienes formar a profesionales psicoterapeutas, personas que se dedican a salud mental, que son, incluye pues, médicos, psiquiatras, enfermeras, trabajadores sociales, educadores sociales, terapeutas, diferentes perfiles, todos relacionados con el tema de la salud, que quieren dedicarse, y lo pongo específicamente en un futuro, que puede ser ya, en estos contextos que luego comentaremos, ¿no? A trabajar en investigación y psicoterapia con psicodélicos, una vez que estas sustancias, ¿no? Se vayan aprobando para su uso en contextos médicos y psicoterapéuticos. Como os digo, ya la ketamina es legal, hay varias clínicas de psicoterapia con ketamina, y hay otras que no son legales, pero en contextos de investigación se están investigando y se pueden suministrar, ¿no? Administrar, como es el caso del DMT, del 5-DMT, de la MDMA, de la psilocibina, etcétera, ¿no? Y hay estudios aquí en Barcelona y en otros sitios de la península. Y entonces lo que ofrecemos es una formación, pues, es rigurosa, vanguardista y de calidad, de la mano de un grupo de profesionales que tienen una amplia experiencia en este campo, ¿no? Entonces, somos personas que llevamos como mínimo 20 años trabajando en este campo, y entonces cada persona que va pasando por el posgrado, ya sea en las clases online, en algún encuentro presencial, o con clases grabadas que se han grabado específicamente para este posgrado, bueno, por parte de algunos de los
docentes internacionales, pues cada uno, digamos que viene a dictar una clase o a aportar unos conocimientos sobre aquello de lo que es experto dentro de todo este campo, que al final es muy amplio, ¿no? Entonces, bueno, se llama así, posgrado Bases de las psicoterapias asistidas con psicodélicos, porque no es que sea un conocimiento básico el que os vamos a proporcionar, porque es un conocimiento bastante amplio y profundo, pero el objetivo principal sí que es que sepáis cuáles son las bases de cómo se hace y cómo está haciendo la psicoterapia asistida con psicodélicos y que hay que saber para hacerlo bien, ¿no? ¿Qué cosas hay que saber para hacerlo bien, ¿no? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta y implementar si uno quiere hacer bien ese trabajo, ¿no? Entonces, y antes, bueno, mi libro de hecho se llama Investigación en Psicoterapia Psicodélica. Antes se habla de psicoterapia psicodélica como algo genérico, ¿no? Como un tema, como si hubiese una única manera de hacerlo, ¿no? Y ahora ya hemos empezado a hablar hace unos años, yo y otras personas, de psicoterapia asistida con psicodélicos en plural, bueno, es un poco como la cocina, ¿no? Pues no es lo mismo la cocina japonesa que la cocina catalana, que la cocina peruana. Pues no es lo mismo trabajar, por si me entendéis esa metáfora, con ketamina para la depresión, que con MDMA para estrés postraumático, o con MDMA para estrés postraumático con IFS, que con ketamina para la depresión con un enfoque cognitivo-conductual, ¿no? Entonces, digamos que hay muchas maneras diferentes de combinar sustancias con diferentes condiciones o, digamos, problemas o situaciones psicológicas y emocionales a tratar y con enfoques psicoterapéuticos o herramientas que hacen que haya una amplia variedad de maneras de trabajar hoy en día, ¿no? Entonces, nuestra idea es que conozcáis esto, ¿no? Que es algo bastante novedoso porque hasta hace poco es verdad que había muy pocas maneras, se trabajaba con muy pocas condiciones, con pocas sustancias. Casi no se hizo nada de trabajo en 30 años, de hecho, y se usan unos enfoques muy determinados y ahora esto está ampliando muchísimo. Entonces, bueno, pues realmente es un poco repasar todo esto y luego, como os decía, todo lo que hay que tener en cuenta que es importante. Entonces, bueno, hay como una serie de bloques temáticos que luego comentaré. Bueno, si queréis voy a empezar por ahí. Entonces, pues lo que vamos a ir viendo es qué hay que tener en cuenta para hacer este trabajo bien, ¿no? Entonces, siendo expertos en saber, ¿no? Es un curso, o sea, es un posgrado para los que lo hacen online, curso de especialización, o sea, os especializaréis en saber cómo hay que hacer las cosas bien si no quiero trabajar en este campo, ¿no? Entonces, los bloques en los que está dividido el contenido, y luego explicaré cómo esto se va desplegando, pues serían estos 8 bloques o ejes temáticos, que al final está todo muy interrelacionado. Bueno, al principio del curso empezamos hablando de lo que son los fundamentos de las psicoterapias asistidas con psicodélicos, toda esta parte histórica, pues de qué es lo que se empezó a hacer en los 40, 50, 60 del siglo pasado, que de hecho fueron muchas cosas, qué modelos o paradigmas se desarrollaron en aquel momento, ¿no? Pues, combinados con el psicoanálisis, con psicología humanista, etcétera. Hablaremos de farmacología, de sustancias, de dosificaciones, etcétera. Una introducción a pues, las líneas de investigación principales que hay abiertas, ¿no? Entonces, esto es como un poco también como que se ha consensuado a nivel de cómo hay que hacer las cosas para hacerlas bien, ¿no? Que sería un poco esta la idea que os quiero transmitir. Claro, pues al final no son tantas estas cosas, pero luego dentro de cada bloque hay mucha información. Entonces, pues, ¿qué cosas se fueron consensuando, ¿no? Pues bueno, lo primero es que pues hay que hacer una buena preselección o screening de quién va a tener acceso a este tipo de terapias, ¿no? Porque hay personas que ahora se les puede ir muy bien, pero hay personas a las que pueden no ir tan bien, y a algunas puede ir bien una sustancia u otra, una dosis u otra, o también está claro que hay que hacer una buena preparación, ¿no? Entonces, pues luego, como veis, los bloques siguientes del curso son un poco ir desplegando, pues, en orden de cómo se hacen las cosas, pues lo que es importante, ¿no? Entonces, se consensuó esto, la importancia de la preparación, el screening y la integración. Entonces, el siguiente bloque ya, segundo, será hablar de preparación, screening, psicopatología, bueno, cómo hacer una buena preparación, todo lo que hay que hacer hasta llegar al momento de la primera sesión con un psicodélico, ¿no? Luego también hablaremos de integración, pero en realidad el bloque de integración irá al final del curso, pero bueno, también hablaremos de la importancia de la integración, o sea, todo lo que hay que hacer después de las sesiones con psicodélicos, ¿no? Luego el tercer bloque ya es hablar de cómo es la experiencia psicodélica, es decir, qué le pasa a alguien cuando toma un psicodélico, que como sabréis algunos, pues pueden ser muchas cosas, con lo cual a nivel físico, emocional, subjetivo, cognitivo, biográfico, transpersonal, bueno, en fin, sabéis que pues, hay varias cartografías, mapas de la experiencia psicodélica desarrolladas por diferentes investigadores, pues por Groff,
y otros, ¿no? Entonces iremos viendo todas estas cartografías, todas estas características de la experiencia psicodélica y a partir de ahí, de saber y ver cómo es la experiencia psicodélica y cómo diferentes sustancias hay diferencias, pues eso implica que, bueno, pues el cómo se acompaña esa experiencia desde un contexto terapéutico o psicoterapéutico tiene que ver con cómo es esa experiencia, ¿no? Y os pongo un ejemplo que lo vais a entender fácilmente. Claro, una experiencia psicodélica, alguien puede estar 5 horas, yo qué sé, llorando, ¿no? O sea, un estado emocional muy profundo, una regresión incluso, ¿no? El estado regresivo y un estado emocional muy profundo. Claro, pues una cosa que está bastante consensuada es que de entrada eso se respeta y no se interviene. Simplemente se sostiene el espacio, se acompaña el proceso y si la persona pide ayuda, que esto es lo que se va a trabajar en la parte de la preparación, pues se le ofrece, no se interviene sin pedirle permiso y mucho menos para simplemente cortar un proceso que está sucediendo, ¿no? Claro que esto es algo muy contraintuitivo, pues para un médico, para un psiquiatra, para una enfermera, para un psicólogo que igual está acostumbrado a trabajar en sesiones de una hora, donde, bueno, pues a veces lo que se hace justamente es intervenir para cortar procesos emocionales o porque no hay tiempo, porque no hay recursos, porque no hay, o porque el paradigma es otro, ¿no? Entonces, aquí empezaremos a ver ya las especificidades de cómo es el trabajo a partir de cómo es la experiencia psicodélica y bueno, también veremos situaciones difíciles que se pueden presentar, haremos role-playings en el caso del posgrado para ver cómo se puede responder a esas situaciones difíciles y entonces, bueno, iremos ya viendo un poco más a nivel teórico y práctico cómo se trabaja en una sesión de psicoterapia con psicodélicos. Que a partir de aquí, entonces ya lo que veremos lo siguiente es, sabiendo todo esto, pues qué competencias terapéuticas tiene que desarrollar, integrar y implementar en uno mismo, o sea, como ya dominar una persona que quiera dedicarse a esto, ¿no? Entonces, bueno, pues esto hay algunas que son comunes con otras disciplinas, que puede ser desde la empatía, la escucha activa, pero bueno, hay otros como por ejemplo eso, ¿no? El enfoque no directivo, pues que no son comunes o no son compatibles o no suelen ser las mismas que se emplean en otros contextos en el ámbito de la salud. Entonces, iremos viendo cuáles son estas competencias, primero a nivel teórico y en los encuentros presenciales haremos prácticas, primero de cada competencia por separado y luego ya las ponemos en práctica acompañando a alguien en nuestro amplio de conciencia en 2 ocasiones, en 2 fines de semana del curso. Entonces, tendréis experiencias en estados ampliados y tendréis la experiencia de acompañar a alguien en un estado ampliado desde estas competencias que habéis aprendido con nosotros. Tendréis feedback nuestro y de los compañeros. Y entonces, como haremos una en febrero en el posgrado, otra en junio en el stage, también veréis vuestra evolución desde, bueno, principios de curso hasta febrero y hasta fin de curso a nivel de contenidos teóricos y conocimientos, pero también a nivel de integración en vosotros de estas competencias y cómo las habéis ido, digamos, desarrollando y cuáles sentís que os falta por desarrollar y cuáles ya tenéis como más integradas. Entonces, es como un tema transversal, el tema de las competencias. Y después de visto todo esto, que esto sería ya a mitades del curso, pues a partir de la mitad del curso, que ya tenemos como todas las piezas del puzzle, digamos, pues ahí ahora vamos a empezar ahí a hablar de las psicoterapias asistidas con psicodélicos. Y entonces hay 3 bloques principales, que es con lo que más investigación se ha hecho hasta ahora, y también las 3 que van a ser aprobadas primero, que la que también ha dicho ya está aprobada. Entonces hablaremos durante 2 meses, casi 3, de psicoterapia asistida con MDMA, psilocibina y ketamina, ¿no? Entonces dedicaremos varias semanas a hablar de cada sustancia, tendremos Q&As con los docentes expertos en el tema sobre este tema, tendremos un fin de semana de psicoterapia asistida con MDMA, donde estaremos sin Mayoret y yo, para ver también las competencias y herramientas que se emplean en este contexto, en el contexto de la psicoterapia con MDMA en particular. Y entonces, este es el bloque más largo, ¿no? Luego, de hecho, habrá otro bloque que es de hecho, el séptimo, que es el de herramientas y enfoques terapéuticos complementarios principales empleados en psicoterapia con psicodélicos, que básicamente es como un resumen de ver todo lo que está haciendo, o sea, pues con cada sustancia, pues por ejemplo con MDMA, para qué condiciones se está usando, pues por ejemplo, estrés postraumático, pero también terapia de pareja, también personas del espectro autista para tratar la ansiedad social, etcétera. Y entonces veremos que para cada tipo de condición, pues, por ejemplo, estrés postraumático, pues se ha visto que como herramientas complementarias, pues el MDR, el IFS, trabajo corporal, bueno, pues informados de trauma, pues son
herramientas psicoterapéuticas que hay que dominar si uno quiere dedicarse a hacer psicoterapia con MMA para estrés postraumático. Y en el enfoque psicoterapéutico, pues es un enfoque más humanista, transpersonal, en el caso del manual de MAPS, ¿no? Luego hay otros como psilocibina para la depresión, pues que igual, pues como es depresión, bueno, en algunos contextos, el manual de Yale, por ejemplo, pues usan la terapia de aceptación y compromiso, que entonces es un enfoque más cognitivo-conductual, pero lo que quieren es que las personas empiecen a desarrollar ciertas habilidades para también salir de la depresión, entonces como un enfoque más directivo. Entonces, bueno, y entonces es un enfoque cognitivo-conductual con unas herramientas muy diferentes a cómo se hace la psicoterapia con MDA para el estrés postraumático, ¿no? Entonces, aquí veremos toda esta complejidad que os digo, que al final hay muchas herramientas que se están empleando. Herramientas me refiero a eso, ¿no? Pues DMDR, trabajo corporal, IFS, mindfulness, etcétera, y enfoques terapéuticos que ya os resumo ahora que se están usando todos. O sea, quiero decir, desde enfoque psicoanalítico, cognitivo-conductual, humanistas, más bioenergéticos, más gestálticos, incluso coaching, más chamánicos, transpersonales, eclécticos, etcétera, ¿no? Entonces, y entonces, claro, aquí os daréis cuenta que es nuestro objetivo al final. Nosotros nos enseñamos un modelo, aunque sí que os enseñamos lo que hay que saber para hacerlo bien, lo que está haciendo y cuáles son las competencias que están más o menos consensuadas, que es lo que, digamos, de qué manera hay que acompañar esos procesos. Y bueno, tenemos como nuestra manera de trabajar, pero más que enseñaros un modelo para que lo, digamos, lo sigáis a rajatabla, lo que queremos es que veáis toda esta diversidad y entonces a partir de ahí veréis, por un lado, a partir de vuestra formación, que ya sabéis, o sea, qué herramientas, con qué herramientas ya contáis, con qué recursos, con qué competencias y qué os falta para acabar haciendo aquello que queréis hacer. Es decir, pues igual alguien pues sea psicólogo y es psicoterapeuta, está formado en algunas herramientas, pero por ejemplo no en IFS y quiere trabajar con MMA, pues igual pues le interesará formarse en IFS o en un enfoque corporal. Igual hay alguien que no tiene experiencias con estados ampliados de conciencia y le interesa tener experiencias con estados ampliados. Igual alguien es psicólogo, o sea, es médico, psiquiatra o enfermera, pero no tiene la parte de acompañar procesos de ser psicoterapeuta o terapeuta y le interesa también hacer eso y le falta esa pieza. Entonces, bueno, digamos que este posgrado, pues, os veréis muchas cosas, pero luego a cada uno, a ver que no le falte prácticamente nada o nada para ya poder saltar a dedicarse a esto. Sobre todo los que sois médicos, pues ya tenéis, de hecho, incluso la licencia para hacerlo con ketamina, ¿no? Pero los que sois psicólogos o enfermeras, pues podríais integraros a una clínica de psicoterapia con ketamina en un equipo multidisciplinar también, un equipo de investigación que está haciendo investigación. Bueno, hay muchas maneras de integrarse en esto. Pero bueno, luego también uno tiene que sentirse preparado, ¿no? Pero bueno, uno puede empezar como coterapeuta o simplemente haciendo las sesiones de preparación e integración. Entonces, bueno, digamos que al ser un año, pues en ese año cada uno avanzará hasta donde pueda a partir de la base que ya traigáis. Es que luego hay un trabajo final tutorizado, que entonces en ese trabajo final puedes elegir el tema que más os interese de todo lo que hayamos visto para profundizar, que puede coincidir con el tema al que luego os vayáis a querer dedicar. Y tenemos unas tutorías y de hecho al final del curso tenemos una tutoría particularmente dedicada a, bueno, después de haber visto todo el material del curso y de haber hecho todo el posgrado, pues hacemos que es dirigir y ahí os podemos orientar también nosotros de que podéis seguir haciendo, ya sea con nosotros a nivel de más formación o en los lugares, pues podemos recomendar lugares donde buscar prácticas, aunque esto no es algo que sea parte del posgrado, pero bueno, os iremos orientando y aparte vais a entrar en contacto pues con una de las personas o muchas de las personas que están haciendo algo relacionado con este tema en la península ibérica, con lo cual también podéis luego contactar con ellos y preguntarles, ¿no? Pues igual algunos están más vinculados a un hospital, otros a temas de investigación, otros a alguna clínica o algún centro de psicoterapia. Entonces, bueno, pues tendréis también acceso a poder interactuar con ellos y aconsejar, a que os aconsejen sobre cómo seguir, ¿no? Entonces, bueno, este es el contenido, que ya casi, con esto ya he cubierto casi todo. Y entonces, ahora será la metodología lo que quiero explicar, que esto es la diferencia que luego hay entre cada formato, pero esta es la del posgrado. Entonces, el posgrado engloba 5 encuentros bimensuales aprox presenciales, que de hecho el posgrado empieza en octubre, pero el primer encuentro presencial es en noviembre, creo que son noviembre, enero, marzo, febrero, luego lo vamos a ver al final, pero bueno, esos son 5 entre noviembre y junio. Finales de mayo, junio. Entonces, bueno, la idea es que ya pero nos habremos conocido. Bueno, tendréis acceso a
clases grabadas teóricas, materiales complementarios, nos veremos cada 2 semanas por Zoom en las clases online desde finales de octubre. En noviembre ya habrá el primer encuentro presencial y cada mes y medio aproximadamente nos iremos encontrando. Entonces, los encuentros presenciales, que de hecho son del viernes por la tarde a las 6 al domingo por la tarde a las 5, no a las 2. Esto está mal. O sea, de viernes de 6 a 10, sábado de 10 a 8 con pausa para comer, domingo de 10 a 5, 5 y media con pausa para comer. Son bastante intensivos. 4 fines de semana en Barcelona y un quinto residencial, que entonces son 4 días. Este es en mayo, que es el jueves por la tarde a las 5 y media al domingo por la tarde a las 5. Todo esto está en el PDF que os mandaremos o que ellos nos han mandado, ¿no? Entonces, bueno, lo que es la parte presencial engloba prácticamente 100 horas de encuentros. Entonces, esa será la parte más práctica, donde practicaremos, como os he comentado, bueno, a conocernos, hacer muchos debates y discusiones sobre cada tema, aunque esto lo haremos también online. Y luego ya entraremos a hacer pues, role-playing sobre situaciones difíciles. Os invitaremos a que preparéis un espacio, ¿no? ¿Cómo lo haríais? Un espacio, ¿cómo creéis un espacio para una sesión, lo que se llama el setting, ¿no? Pues hablaremos de cómo hacer la preparación y haremos role-playing sobre cómo hacer una sesión de preparación, una entrevista de preparación o de screening. Y luego ya empezamos a practicar las competencias con ejercicios por parejas, por grupos, con feedback, con autoevaluación. Y después, como os decía, en el tercer módulo, que es en febrero, y en el stage, tendremos experiencias con estados empleados de conciencia, que de hecho es el último. Me he saltado 2 bloques, perdón. Me he saltado el bloque de la dimensión ética y aspectos legales, que haremos a finales del curso. Y me he saltado el bloque de las prácticas transformativas en estados empleados de conciencia, que básicamente esto se refiere a las prácticas que hacemos, bueno, tanto de las competencias, pero sobre todo de experiencias en estados empleados de conciencia, que como de momento no podemos ofrecer experiencias con psicodélicos como formación, digamos, porque no es legal, las hacemos con respiración, con una técnica parecida a la respiración holotrópica, que de hecho en otras formaciones similares, en otros lugares, pues en este posgrado que sigo del CIES, donde yo colaboré como equipo en estas sesiones de respiración con Grof, cuando se hacían en el máster, el posgrado, en el que se hacía en Berlín, en otros, en el que se hacía en Inglaterra, pues se usa la respiración holotrópica como una alternativa a los psicodélicos, pero que en realidad produce estados amplios de conciencia igualmente muy profundos. Pero en el fondo, el posgrado, más que tener experiencias en estados amplios de conciencia, que eso las podéis tener también en otros lugares, lo que os interesa es que acompañéis a alguien en un estado amplio de conciencia. Entonces, para esto nos sirve perfectamente la respiración. Yo trabajo con una técnica parecida a la holotrópica, que además está diseñada por Grof, que era un pionero de la psicoterapia psicodélica, para hacerlo en parejas y también con la idea de para uno entrenarse a acompañar, ¿no? Entonces, a alguien en un estado amplio de conciencia. Como ya habremos visto toda la parte de cómo es la experiencia en un estado amplio de conciencia, cuáles son las competencias desde las que se acompaña, pues os invitaremos a acompañar a esa persona de estas competencias. Y luego nos demos feedback, tendréis feedback de los compañeros, esto será tanto en febrero como en el stage. Entonces, esto servirá también como para ya autoevaluaros y ver, ¿no?, hasta dónde habéis llegado en la parte de integrar estos conocimientos, ¿no? Entonces, los encuentros presenciales, los 4 en Barcelona y el stage residencial, son eminentemente prácticos, ¿vale? Luego, las clases online sincrónicas y asíncrónicas son teóricas, aunque también hay debates, otros formatos formativos, pero bueno, sobre todo es la parte más teórica y de discusión y de debate, ¿no? Entonces, luego hay clases online sincrónicas, es por Zoom, como estamos ahora, que son quincenales, cada 2 miércoles de 7:30 a 9:30, y luego hay clases asincrónicas que son grabadas. Entonces, bueno, esto además es una metodología que nos pareció, o sea, nuestro propósito, quiero decir, por ejemplo, las clases teóricas las hacíamos también online y claro, hacemos una clase teórica de 2 horas y luego tenemos que hacer el Q&A con el profesor, que además eran en inglés con traducción, bueno, pero en cualquier caso, por la tarde, bueno, para cuando llegaba la hora del Q&A, pues ya entre que era conocimiento que uno recibía por primera vez muchas veces y que era tarde y llevábamos 2 horas ya con la cabeza y la concentración a tope, pues había pocas preguntas, las personas luego sentían que no habían aprovechado, o sea, al profesor para poder preguntarle. Entonces, lo que decidimos fue grabarlo todo, las teorías, que son al final unas entre 60 y 80 horas, no recuerdo ahora si son unas, creo que son unas 70 al final las que hay ahora, subidas en la plataforma Circle, pero entonces las hacemos cada 2 semanas. O sea, al llegar el periodo del curso estará vacío y cada 2 semanas subimos una carpeta con clases grabadas que pueden ser entre 3 y 5 horas, desplegándose en el orden de los temas que os he comentado. Y entonces, primero tenéis 2 semanas para ver las clases grabadas, que son 3 y 5 horas. Luego hay lecturas complementarias, pero es el que se queda ahí todo el curso y luego tenéis acceso durante
6 meses más, o sea que tendréis 1 año y medio de acceso a la plataforma Circle, donde está todo, todo el material, o sea, donde va a estar todo alojado, digamos. Pues, entonces lo vamos subiendo poco a poco. Entonces, cada 2 semanas subimos clases, las veis. Lo único obligatorio es ver las clases grabadas, o sea, dedicación 3-5 horas cada 2 semanas, más la clase online, que son otras 2 horas. Y entonces invitamos a un profesor que es el que ha dado una de las clases de ese bloque temático. Tenemos 2 horas, tenéis 2 horas para hacerle preguntas, bueno, Q&A, a ver si él despliega o desarrolla algún tema que ha quedado un poco en duda o añade cosas que no estaban en la clase grabada. Y ahí tienen como un debate de discusión a veces sobre el tema en cuestión, ¿no? Pues farmacología, sustancias, etcétera, pues psicoterapia con MDMA, el tema que sea, ¿no? Entonces, cada 2 semanas durante todo el curso, desde finales de octubre hasta mediados de julio, y luego entre medio, cada, como os digo, mes y medio aproximadamente, vamos a poner aquí las fechas en un momento, noviembre, enero, febrero, abril y mayo, pues nos veremos presencialmente, que entonces ya pues, iremos adquiriendo estos conocimientos, primero teóricos, teórico-prácticos gradualmente, y luego los encuentros ya, pues la parte práctica, a partir de donde hasta hemos llegado, pues primero hablaremos de los fundamentos, luego de las competencias, luego ya practicaremos las competencias, etcétera, 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 ¿no? Esa es la metodología y luego hay pues trabajo personal y grupal. A lo largo de todo el curso, ¿no? Pues ir accediendo a la plataforma, leer los artículos y manuales y el resto de materias que hay en la plataforma, ver los vídeos de las clases grabadas. La plataforma Online Circle permite también interacción, pues, compartir materiales con los compañeros, generar debates o hilos temáticos sobre temas que os interesen. Tienes un trabajo final que tienes que hacer y hay varias tutorías, primero para tutorizaros el trabajo y también para hacer un seguimiento de este proceso y luego pues para ver un poco individualmente pues qué os interesa más y qué queréis hacer a partir de terminar el posgrado, ¿no? Con todo lo aprendido, ¿no? Entonces, la metodología, esto, en el caso del curso de especialización online no está la parte de los encuentros presenciales, que entonces quien lo haga online luego podría hacer la parte presencial en este formato de intensivos que os he presentado al principio, que pueden ser entre 2 o 3 el total que hay que hacer para cubrir lo mismo que cubrimos en los encuentros presenciales del posgrado. Pero no es obligatorio, no puede hacer solo el curso online y nada más, ¿no? Y hacer la parte práctica pues, en otro lugar. Luego, entonces, el curso on demand, pero entonces incluye las clases online, sincrónicas y sincrónicas, el trabajo personal y grupal y el trabajo final. Y el on demand, en realidad, es pues como el online, pero sin las clases por Zoom, pues sobre todo porque hay gente que igual en la hora que ponemos, que es pues, en el caso del curso online para Latinoamérica, hay una hora que es para toda Latinoamérica la misma y hay 8 franjas horarias, ¿no? Y hay gente que trabaja en un horario, en otro, hay gente que no puede, pues entonces hemos abierto la opción de simplemente poder entrar a la plataforma, todas las clases grabadas, todos los materiales complementarios, con tutorías con un tutor y un trabajo final, con la opción de luego integrarse más adelante o en el curso online o en el postgrado, ¿no? Entonces, bueno, hemos abierto todas las opciones que hemos podido hasta ahora, que luego incluso abriremos más en el sentido de que estos 8 bloques temáticos que os hemos presentado los podremos ofrecer por separado on demand, pero bueno, ahí todavía no hemos llegado. Pero la idea es facilitar el acceso a esta información y a este conocimiento, a esta formación, tanto bueno, para personas con diferentes situaciones económicas, de tiempo, de interés, porque bueno, hay alguien que sea experto en un tema y no en otro, y si solo que es específicamente pues, cubrir una parte de los contenidos de este posgrado. Entonces, bueno, vamos a ir cada vez abriendo más opciones, pero de momento esas son las que hay. Sobre todo ya os digo que lo que estoy presentando es el posgrado, pero bueno, al final a nivel de contenidos serían los mismos tanto para el curso online como el on demand, porque todo esto, menos el punto 8 de las prácticas transformativas y parte del punto 4 de las competencias terapéuticas, pues que es lo que se haría aparte en los intensivos, pues el resto es igual, a lo que tienen acceso en la plataforma, me refiero, de Circle, y luego, bueno, que es el equipo docente, ¿no? Que esto sí que está en la web, está en el PDF que os hemos enviado o os podemos enviar. Entonces, bueno, simplemente, pues, sin entrar en detalles, deciros que, pues eso, desde psicoterapeutas, farmacólogos, psicólogos clínicos, expertos en, bueno, psiquiatras, expertos en psicoterapia psicodélica, en psicopatología, etcétera, antropólogos. Entonces, bueno, pues cada uno tiene un perfil, una expertise y va a venir a explicarnos desde su expertise algo relacionado con todos estos temas, ¿no? Entonces, bueno, voy a ver 2 o 3 ejemplos. Pues Antón Gómez Escolar hablará sobre las sustancias, diferentes sustancias, efectos subjetivos, dosificación,
interacciones, la parte de reducción de daños también, que es de lo que él es experto. De hecho, ya tiene un par de libros publicados sobre el tema. De hecho, es experto en más cosas, pero al final él está dando clases sobre esto. Jenny Sola, es doctor, de hecho, doctor de Ginsola, él es experto en farmacología, también es psicoterapeuta y también trabaja en estudios científicos con psicodélicos, ahora en el Hospital Sant Joan de Déu. Emma Watts, que es psicoterapeuta y ha trabajado en estudios con psilocibina para la depresión, con ketamina, en la clínica ketamina de Barcelona, esta forma de psicoterapia esté con MMA. De hecho, yo también estoy formado en estas tres, ¿no? En psicoterapia esté con MMA, psilocibina y ketamina. Entonces, bueno, ella vendrá también a hablarnos de su experiencia, ¿no? En las clases online, porque no están, ella no es tan teórica, es más práctica, entonces nos hablará de su práctica, ¿no? Su experiencia en nuestros estudios, una clase online. Joan Obiols, que es psiquiatra, experto en, bueno, pues, psicopatología, en psicoterapia con psicodélicos, es el psiquiatra jefe de la clínica de ketamina, de psicoterapia con ketamina para la depresión de Barcelona. Entonces nos hablará, pues, por un lado de psicopatología, de reducción de daños y también del tema de cómo trabajan en la clínica. Bueno, él también trabaja en festivales como yo y otros del equipo en servicios de reducción de daños y de atención a experiencias difíciles relacionadas con consumo de psicodélicos, bueno, entonces, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en realidad de todos tendremos acceso a clases grabadas, que es lo que al final pues, son, yo diría que entre unas 70 horas en total repartidas en todo el curso. Y luego ellos estarán en alguna de las clases online, todos, ¿no? Todos los que están en esta primera diapositiva, que es el equipo docente, el core team. A veces nos falla alguno, pero casi todos van a pasar, incluso algunos que no están aquí también pasarán, no está actualizado. Luego está el equipo docente internacional, que de ellos tendremos las clases grabadas, pero no todos van a poder pasar, por tema de tiempo y por varios temas, pues bueno, en las clases online tendremos a dos o tres del equipo docente internacional también. Por ejemplo, este año han pasado de momento Albert García Romeu, David Richoe, quizás pase todavía alguno más, quizás Lee Dublin, pero entonces, bueno, de esta parte internacional pues han uno o dos, máximo tres, ¿no? Y en los encuentros presenciales estoy yo con colaboradores y Mayoret viene para hacer el módulo de psicoterapia con el MMA, un taller de IFS. Entonces, bueno, yo soy como el conductor al final, ¿no? Yo estoy en bastantes clases grabadas, pero igual estoy en el 30% de todas. Luego estoy en algunas clases online, pues igual en una cada tres, y luego estoy en los encuentros presenciales, que soy el que los lleva. Al final, bueno, yo he sido el que ha diseñado todo la lógica de cómo hacer la parte práctica, ¿no? Me he formado, como he dicho, en varios tipos de psicoterapia con psicodélicos, pero también me he formado psicoterapeutas personales, respiración holotrópica con Groove, en Gestalt, en coaching, bueno, en fin, en terapia corporal. Entonces, bueno, aparte de todo lo que he aprendido de mi libro y de toda mi práctica, pues he diseñado la parte más vivencial y práctica, aunque mi intención es con el tiempo ir delegando y estar menos presente en estos encuentros, pero yo creo que es importante para darle una coherencia de momento. Estaré yo con colaboradores, ¿no? Y luego el Mayoret en este módulo de abril. Entonces, es un poco el equipo docente y el programa. La metodología, bueno, ¿a quién está dirigido? Como os decía, pues eso, personas que estén trabajando o formándose en el campo de la salud, que son, implica psicólogos, psicoterapeutas, médicos, psiquiatras, enfermeras, pero también trabajadores sociales, educadores sociales, estudiantes de cualquiera de estas disciplinas y luego también personas que se forman en psicoterapia, pero que no son psicólogos ni médicos, pues también se han, se han acreditado, pues también encajarían en el perfil. ¿No? Luego también valoramos otros perfiles, pues desde investigadores, bueno, psicofarmacólogos, o personas que creemos que si hacen esta formación luego van a poder contribuir de alguna manera a este campo, a esta disciplina. Entonces, nuestra intención es formar gente que luego vaya a poder hacer algo con esto, que se plantea hacer algo con esto. No está tan dirigida al simple desarrollo personal, que pues tenemos otros programas de formación. Y entonces, bueno, pues en todos los casos hay que mandar un currículum. Bueno, la carta de motivación no es obligatorio. Si tenéis un perfil que se ajuste a estos perfiles que he comentado, la carta de motivación no es tan necesaria. Entonces, en la carta de motivación nos pedimos que nos mandéis dos o tres párrafos explicando lo que nos suele poner en un currículum, que es por qué os interesa el tema de la psicoterapia psicodélica, si tenéis experiencia con psicodélicos o si tenéis experiencia con estados de conciencia, vuestro recorrido en el tema del desarrollo personal, es decir, si habéis hecho terapia, si habéis hecho algún tipo de formación en psicoterapia, si habéis recibido pues, en terapia de grupo, o habéis hecho cursos de meditación o de mindfulness, o habéis tomado ayahuasca, bueno, cualquier cosa que tenga que ver con
algo relacionado con el tema de la psicología, la psicoterapia a nivel práctico, prefiero los empleos de conciencia, los psicodélicos, pues todo esto, como ves en el currículum no entra, pues entraría en la carta de motivación, pero no es obligatoria. Entonces, si estáis interesadas, con que nos mandéis el currículum ya es suficiente y luego tendríais una entrevista. Las que tengáis un perfil que encaja bien, pues directamente tendréis la entrevista y normalmente es para aclarar dudas, preguntaros algunas cosas, pero en principio estáis admitidos, admitidas, aunque tenemos criterios de exclusión también, ¿no? Que, o sea, por ejemplo, no admitimos a nadie que no tenga nada de proceso personal de ningún tipo, que nunca haya hecho terapia, ni meditado, ni, o sea, que no tenga nada de desarrollo personal, ¿no? Pues ninguna experiencia con Estados empleados, ahí nos miramos un poco más. Y los que tengan perfiles un poco fuera de lo que serían los que priorizamos, pues ahí sí que en la entrevista también nosotros os preguntamos más cosas, ¿no? Nos preguntamos por esta parte más experiencial, de por qué os interesa el tema de los psicodélicos, qué queréis hacer con todo lo aprendido al acabar el posgrado, ¿no? Pues vuestra motivación de hacerlo. Y entonces a partir de ahí, si estáis admitidos y queréis inscribiros, pues ya os mandaríamos los datos para poder hacer formalizar la inscripción pagando la matrícula y ahí ya guardaríamos la plaza, ¿no? Entonces la inscripción ya está abierta, es de mayo, tiene varias personas inscritas, de momento quedan plazas, ahora hay un descuento además en la matrícula o si se hace el pago íntegro del posgrado, hay un descuento creo que hasta el 21 o hasta el 31 de julio, no lo sé, esto lo pone en el PDF que os enviaremos y entonces, bueno, pues en cualquier caso con pagar la matrícula se reserva la plaza y luego hay varias modalidades de pago. Si quedaran plazas, pues todavía en septiembre e incluso en octubre, porque el posgrado empieza el día 22 de octubre, pues mientras queden plazas, pues os podéis inscribir, ¿vale? De momento tampoco es que, o sea, no es que queden pocas, o sea, que ya quedan, no sé qué. Pero tampoco lo dejéis para el último momento, o sea, que si podéis mandaros el currículum y pues hacer la entrevista en julio, que yo en julio estoy todo julio dedicado a esto, pues mejor. Y bueno, si no, si todavía tienes que darle un par de vueltas, pues aunque podéis mandaros el currículum y hacer la entrevista igualmente, aunque no lo tengáis claro, todavía sí quedarán plazas. En septiembre seguirá la matrícula abierta y de hecho la matrícula seguirá abierta hasta que arranque el posgrado en octubre, siempre y cuando queden plazas, ¿no? Entonces, es una edición anual, aunque un año arrancamos dos, pero yo creo que este año solo arrancaremos una de entrada, o si fuera necesario, porque los grupos son reducidos, máximo hasta 20 personas. Antes somos entre 12 y 14, 16. Si por lo que fuera este año hay más gente interesada, podemos hacer dos grupos, pero el mismo octubre arrancaríamos las diferentes promociones que salgan, pero en octubre. Y si no, ya sería la siguiente promoción en octubre del 2026, ¿vale? Entonces, tienes tiempo ahora desde julio hasta octubre, si quedan plazas para decidirlo y inscribiros, que si no, ya sería pues o hacer el formato online que arranca en febrero o marzo del año que viene, o el on demand que se puede iniciar en cualquier momento y luego continuar con o el formato online o el posgrado semipresencial que es en Barcelona. Entonces solo lo hacemos en Barcelona. Entonces esto, ¿no? Pues mandar el currículum a este email del instituto y luego tendríamos la entrevista con los coordinadores, conmigo otro de los coordinadores para, bueno, pues para aclarar dudas y conocernos un poco mejor y ya pues, daros el visto bueno, decirnos si os interesa y luego ya en el momento en que queréis escribiros pues ya queda en vuestras manos la decisión de matricularos o no. Aquí están las fechas que os he dicho de los encuentros presenciales. Entonces, aunque empezamos el 22 de octubre, el primer encuentro presencial es del 21 al 3 de noviembre. Entonces, de hecho, incluso si fuera que queda alguna plaza, hasta noviembre todavía hay pues, posibilidad de incorporarse a veces, pero no siempre. Bueno, los encuentros presenciales son en noviembre, 21, 23, 16 y 18 de enero, 20, 22 de febrero, 10, 12 de abril y el estudio residencial del 28 al 31 de mayo. Que entonces es a una hora de Barcelona, en una casa rural, entonces es como más intensivo, más largo también. Y las clases online, que si no me equivoco están todas las fechas correctas, aunque creo que vamos el 15 de julio al final. Entonces, primera que es como, bueno, para explicar un poco lo que he explicado hoy, pero ya con los contenidos del programa más detallado, profesores y temas por cada fecha. 22 de octubre y luego dos fechas por mes, normalmente, algún mes hay tres. Cuando hay una práctica, ¿no? Pues en febrero hay práctica, pues tendremos una sesión de integración. Después el STIC también. Bueno, entonces creo que hemos tenido una clase más el 15 de julio, por si acaso. Entonces acabaríamos el 15 de julio, ¿no? Estas son las clases online, que son los miércoles de 7:30 a 9:30, que luego, como os decía, en la plataforma Circle cada 15 días, que normalmente es el día después a la clase online, ¿no? Pues el día, bueno, subiríamos clases ya grabadas en octubre, después
el 6 de noviembre, después de haber tenido el Q&A con el profesor que toque, que seguramente será la clase sobre farmacología o sobre sustancias. Pues el día siguiente subimos las clases, el siguiente bloque, tienes 2 semanas para verlas, el 19 tenemos el Q&A, el 20 subimos más clases y así todo el curso, ¿vale? Y nada, esto es un poco lo que os quería explicar. Bueno, entonces lo otro son como un poco para clarificar, ¿no? Por un lado, que al acabar la formación, pues os damos un certificado o diploma de haber finalizado el posgrado semipresencial, bases de la psicoterapia y psicodélicos, que es un certificado, es un máster posgrado propio de nuestro instituto, ¿vale? De hecho, todavía no estamos vinculados en una universidad, pero aparte porque nos interesa por un lado y porque no hay ninguna universidad todavía abierta a esto aquí, aunque en otros lugares sí. Pero al final, bueno, tener presente que, bueno, lo que cuenta de este título es, bueno, pues el equipo docente con el que vais a tener contacto y vais a formaros y todos los contenidos, ¿no? Y la calidad de los contenidos que, bueno, pues ya podéis también informaros si conocéis a alguien que lo ha hecho, pues por referencias veréis que y sabréis que el contenido del equipo docente pues es muy, muy, muy bueno y aparte bueno, ya tenemos un recorrido y bueno, todos los que estamos implicados pues tenemos también una trayectoria, ¿no? Esto es la garantía al final de calidad de este posgrado y eso es servir para posicionaros, ¿no? De entrada. Luego, como os digo, o sea, el disclaimer es este, no acredita el posgrado para trabajar como psicoterapeuta psicodélico, es decir, nadie puede trabajar con estas sustancias por haber hecho este posgrado si no tiene los permisos y la formación adecuada. Entonces, bueno, en ese sentido, pues lo que sí que sirve es para que tengáis una buena base y posicionaros para que os que deseáis seguir esta dirección profesional y a ver quien con su formación previa y este posgrado ya se sienta preparado y tenga las cualificaciones, ¿no? Pues un médico, un psiquiatra, para poder empezar a dedicarse, ¿no? O bueno, o incluso un psicólogo, psicoterapeuta, un enfermero, en el que multidisciplinar también podría hacerlo. Entonces, bueno, pues sirve para esto, pero no da permiso para patente de corso para hacer terapia con sustancias que no son legales, ¿no? Y tampoco promovemos ni incluimos el uso de sustancias psicodélicas durante el posgrado, porque lo que es parte de hacer prácticas con ellas, pues de momento no tenemos tampoco nosotros los permisos para hacerlo, de momento, ¿no? Entonces, y bueno, pues no es más comentar lo que hay que mandar el currículum. Y entonces, esto es un poco os quería explicar. Si no se ha dado la información, pues vamos a mandar un mail con el PDF, tanto del posgrado como del curso de especialización que arranca online, que arranca, o sea, perdón, que arranca en octubre. El curso de especialización ya arrancaría en febrero-marzo del 26. El curso on demand, que es el que es simplemente acceso a la plataforma con tutorías y trabajo final, que uno se puede inscribir en cualquier momento. Y luego estaría por último este seminario que os he dicho de intensivo de 6 días, que lo repetiremos este en septiembre, que también estaría abierto a, bueno, según el perfil, también os pediríamos el currículum y tendríamos una entrevista, pero está abierto a personas que todavía no están formándose con nosotros, además de las que ya han terminado el curso de especialización online o que han acabado el posgrado y quieren seguir profundizando y haciendo prácticas, ¿no? Entonces, nuestra idea es ir ofreciendo otros monográficos para los que vayan acabando el posgrado sobre temas específicos que al final en un año no nos da tiempo de cubrir todo, ¿no? Pues como pues el uso de la música en psicoterapia psicodélica, el uso del trabajo corporal, aunque eso creo que lo vamos a ver en parte, o monográfico sobre, yo qué sé, terapia de aceptación y compromiso y psicoterapia psicodélica, etcétera. Entonces, bueno, nuestra idea sí que es ir siguiendo, ofreciendo diferentes módulos formativos monográficos después del posgrado, incluso un segundo nivel más adelante. Por el momento, bueno, ya hemos tenido mucho trabajo y nos ha supuesto mucho esfuerzo poner junto toda esta información, que yo os digo que, bueno, los que ya conocéis a alguien que lo haya hecho, o sea, yo creo que en la carpeta, en el Circle, habrá en este momento unos 150 materiales complementarios, incluyendo artículos científicos, artículos de divulgación, capítulos de libros que hemos publicado los miembros del equipo docente, entonces, que podemos compartir. Hay manuales como el de mapas de psicoterapia con MDMA en inglés entero y en castellano en parte que lo hemos traducido nosotros. El manual de psicoterapia con solución para la depresión. Entonces, bueno, el manual eh, eh, of Psychedelic Support, que es un manual que se diseñó para crear servicios de emergencias psicológicas en festivales, pero que también sirve básicamente mucha de la información contenida para formar a psicoterapeutas que quieran trabajar en este campo. Entonces, bueno, material tendréis más que el que vais a poder, digamos, digerir en un año, pero bueno, luego al final los artículos y los materiales complementarios os los podéis descargar
el acceso a las clases grabadas lo tendréis hasta, pues si acabamos en verano, en julio, tendréis acceso hasta el enero del año siguiente, o sea, al final sería febrero es como un año y medio de acceso que tendréis a todos los materiales, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente, porque han pasado incluso personas que ya llevan años ejerciendo en este campo, facilitadores de grupos o personas que se dedicaban a investigación con psicodélicos y también han aprendido mucho, incluso dedicándose, ¿no? Porque al final, bueno, el que ya se dedica, pues ha aprendido a hacer mejor cosas que igual hacía por intuición, pero de repente ve de una manera más metódica cómo hay que hacerlas. Los que todavía no lo hacen, pues vais a saber todo lo que hay que tener en cuenta para hacerlo bien si queréis hacerlo y además pues todas las maneras en las que se puede hacer, que además son actualmente muchas, ¿no? Bueno, pues a cada uno os aportará unos conocimientos y seguro que os quedan muchos más por luego adquirir. Yo de hecho todavía sigo aprendiendo, llevo 20 años en esto, o sea que este es un tema que nunca se acaba. Y bueno, aquí tenéis pues el teléfono, nuestro contacto también por WhatsApp, email. Nuestra web es www.institutotranspersonalintegrativo.com. Si tenéis cualquier duda, pues nos podéis escribir. Si nos han llegado las informaciones, podéis consultarlas en la web. Nuestro canal de YouTube está en las grabaciones de esta presentación del posgrado del curso de especialización online. Ya haremos otra del curso on demand también. Y los PDFs os podemos mandar si nos los pedís, si nos han llegado también. Y luego lo siguiente sería que nos mandéis el currículum y hacer una entrevista con los coordinadores, conmigo o otro miembro del equipo docente de coordinación. Entonces, bueno, eso es un poco lo que quería presentar hoy. Y entonces ahora ya vamos a dejar de grabar, vamos a abrir el turno de preguntas. Si tenéis alguna duda para aclarar dudas, los que nos veáis en diferido, pues con lo que tengáis, como os he dicho, podéis escribirnos por mail, por WhatsApp, llamarnos por teléfono y podemos hacer una llamada, una videollamada, concertar una entrevista para aclarar dudas. Entonces, bueno, pues gracias por vuestra atención. Espero que haya quedado todo bastante claro y si no, ahora pues tenemos este espacio para aclarar dudas y preguntas, los que sigáis todavía por aquí. Entonces, a ver si consigo, a ver, ahora cerrar.